Vamos a iniciar con el tema de hoy. El día de hoy estaremos viendo las diferentes escuelas de Reiki. Vamos a, a tratar de hacer una reseña de las principales escuelas de Reiki que están presentes. Hay demasiadas, la verdad, escuelas de Reiki y estaremos viendo algunos de los símbolos que llegan a manejar algunas de ellas. Pero entrada ahorita les digo principalmente nos enfocaremos a ver algunas de estas diferentes escuelas que existen, que son fuertes, y entender el porqué de sus métodos, el porqué de algunas diferencias entre unas y otras escuelas. Bueno, les voy a compartir la pantalla del tema de hoy. Okay. Pues vamos a entrar acá. Vamos a ver las ramas de Reiki en sus diferentes modalidades, en las diferentes escuelas que se están manejando para Reiki. Tenemos que dentro del Reiki tradicional japonés, aunque no lo crean, pues supone que todos somos o surgimos del maestro Mikao Usui, pero sí hay un par de escuelas que se hacen llamar Reiki, pero no tienen nada que ver con las enseñanzas del maestro Mikao Usui. En su origen no son escuelas propiamente que surgen de la filosofía del maestro. Entonces, pues es importante conocer y aprender estas diferentes opciones, estas diferentes alternativas que existen en el mundo del Reiki. Bueno, entonces, básicamente lo que el maestro Reiki nos enseñó, el maestro, perdón, Mikao Usui, a través de sus enseñanzas, recuerdan, hay algo básico que todo reikista debe saber. Y se basa en los 5 pasos, las 5 enseñanzas que nos dio el maestro Mikao Usui, que son los 5 principios, ¿sí? Algunas escuelas, la mayoría, lo maneja en su idioma original. Y obviamente las escuelas más tradicionalistas, como la nuestra, maneja el Reiki tal cual, o sea, en base a la pronunciación del maestro Mikao Usui, Kyo-Daka-wa, Karuna, Chinpai Suna, Kancha-chite, Gyo-wo, Ageme, Hitoni, Shinsetsu-ni, ¿sí? Y de ahí, obviamente, cada quien en su idioma lo puede pronunciar, pero al igual que otras teorías, otras técnicas, se menciona que la vibración energética que tiene la palabra es muy importante, porque en los tipos de pronunciación, ¿sí? Vamos a salir un poquito de esto para enseñarles algo, retomar algo que ya habíamos visto. Me acabo de acordar ahorita, por ejemplo. Si ustedes recuerdan el símbolo de Reiki, me voy a enfocar al Ki, ¿sí? El Ki es un dibujo más o menos así, ¿sí? Esto se llama Ki, ¿sí? Así se escribe Ki. Kai en japonés. Este símbolo está formado por 2 pictogramas, ¿sí? El primero, este pictograma de aquí, este es el viento. Es como si estuviera el aire que viene de esta dirección, ¿sí? Moviera un asta y su bandera, ¿sí? Entonces, por eso tiene la fuerza del viento. Y el otro símbolo que está aquí, esto es como si fuera una casa, ¿sí? Y en el Reiki y en el lenguaje chino tradicional, trae también al interior o este símbolo que significa el campo de cultivo de los 4 granos, es decir, que viene un cultivo para cada época del año, para la primavera, para el verano, para el otoño y para el invierno, viene un cultivo
Entonces, es la casa que resguarda la energía. Entonces, al pronunciar la palabra ki, no nos estamos refiriendo solamente a la energía, ¿sí? Se refiere a una energía, esta energía del viento que viene del cielo y a una energía de la tierra, una energía alimenticia. El uno es el cielo, el dos es la tierra, y del 1 y del 2 surge el 3. Es decir, de papá y de mamá surjo yo. ¿Sí? Entonces, esto, el contexto que implica dos letras en nuestro idioma, K y la letra I, Ki, va más allá del solamente pronunciar una letra. Por eso es importante en el idioma, porque la palabra tiene está implícito todo un movimiento energético mucho más allá de la simple consonante y vocal. De esta simple consonante y vocal que se llama del ki, ¿sí? Entonces, este punto, ¿sí? Es importante tratarlo porque el por qué tiene que hablarse en su idioma original bajo esta situación de la energía que representa el pictograma, el dibujo, y su kotodama, su pronunciación. ¿Sí? Okay, por eso quería hacer este énfasis en esta frase. ¿Sí? Vamos a volver al tema. Y entonces, por eso decía, las enseñanzas de Mikao Usui que nos dejó fueron estas 5 enseñanzas. Las frases, los 5 Gokai y básicamente un método de meditación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es ese método de meditación que les decía que era el que practicaba el maestro Mikao Usui? Hatsu Reijo. ¿Sí? Hatsu Reijo es el método de meditación que nos deja el maestro Mikao Usui. Y bueno, y obviamente todas las variables del método de meditación que conocemos, pero el principal era Hatsu Reijo, porque a través de de hecho, Mikao Usui no dejó los símbolos. ¿Sí? Eso es una realidad. Los símbolos fueron creados posterior. Bueno, ya al finalizar, antes de morir Mikao Usui, se sugirió el uso de los símbolos. Pero en sus inicios, en sus primeros alumnos, en sus primeros maestros, no le dio símbolos. Él manejaba la práctica. Decía, practicar los 5 Gokai por las mañanas y por las noches en posición de Hatsu Reijo traerá salud y bienestar. Eso es la enseñanza del maestro Mikao Usui. Entonces, sobre la marcha, pues no, se fueron aprendiendo otros técnicos. Después desarrolló los símbolos para potencializar esta energía, pero no los usó en sus primeros alumnos al inicio de sus prácticas de Reiki. ¿Sí? Hay dos escuelas perdón, que surgen directamente del maestro Mikao Usui. La primera es la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que es la escuela de Reiki formada por el maestro Mikao Usui directamente. Esta fue la que él hizo cuando ya era un grupo grande de practicantes de Reiki. Se vio la necesidad de hacer una escuela o de ponerle un nombre a esto, ¿sí? Entonces, crea la escuela de Usui Reiki Ryoho Gakkai, ¿sí? Y uno de sus primeros alumnos, de sus primeros maestros que él hizo, que le dio el nivel de maestría,
fue el maestro Hayashi. Hayashi crea la escuela de Hayashi Reiki Kenkyuhai. Esta es una escuela que él crea a la par del maestro Mikao Usui para poder transmitir el conocimiento de Reiki, ¿sí? Entonces, en teoría, estas son las dos escuelas originales donde surge el Reiki, ¿sí? Hasta ahí todo estaba bien, había algunos maestros, eran unos cuantos maestros cuando Mikao Usui estaba en vida, todos eran parte de la Usui Reiki Ryoho. Cuando fallece el maestro Mikao Usui, Hayashi, que ya tiene su escuela, empieza a tomar fuerza con la transmisión del linaje de la escuela y del método del maestro Mikao Usui que recién había creado, ¿sí? Y con esto empiezan a surgir nuevas escuelas, se potencializó el Reiki de una forma bastante interesante. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver aquí. Se empieza a potencializar. De hecho, Hayashi es el responsable de que llegue el Reiki a América, porque él fue de los precursores que atendieron, bueno, a la señora Hawayo Takata, en su origen, fue atendida por el maestro Mikao Usui, pero Hayashi es el que le da seguimiento a la maestra Takata en Hawái, y después de ahí a Estados Unidos, ¿sí? Entonces ellos son los creadores de esta corriente, los que le dieron el impulso y la fuerza al Reiki, sobre todo en Occidente, cuando se tornó muy fuerte y con una gran difusión, sobre todo por ahí en los años 40 a los años 50, ¿sí? Y posteriormente empiezan a surgir diferentes escuelas, como les mencioné ahorita. Por ejemplo, está el Reiki egipcio, el Reiki tibetano, ¿sí? Hay un Reiki intergaláctico, para quien no sabía, y otros tipos de escuelas que iremos descubriendo ahorita. Miren, por ejemplo, está la escuela Raku Reiki, el Reiki Jinkei-Do, el Seishin, Die Radiance Technique. Este es el Reiki intergaláctico, el Radiance Technique. El Reiki tibetano propiamente, el Reiki egipcio, el Reiki angelical, que también surge como otra rama, como otra alternativa. Y hay un Reiki que se llama Reiki Usui Teramai, que se considera, ellos mismos se consideran así, el mejor Reiki que existe, el Reiki de Usui Teramai. Obviamente, pues ya desde ahí estamos mal en este sentido. Yo también llevo la escuela de Reiki Usui Teramai, al menos mi maestro no me lo manifestó así que es la mejor escuela, pero sí, en general se atribuyen a ellos ser el mejor Reiki que existe dentro de las diferentes escuelas de Reiki que nos podemos encontrar, ¿sí? En el mundo. Entonces, pues como les digo, son muchísimas escuelas las que tenemos. Son más de 200 tipos de escuelas las que hemos encontrado, las que estuve analizando. Inclusive hay escuelas independientes de Reiki que no tienen ni siquiera algún enlace. ¿Cómo saber que una escuela es Reiki y otra escuela no lo es? Porque las escuelas de Reiki, todas, se empieza a hacer un linaje, se empieza a hacer un linaje hacia atrás en el tiempo, y resulta que surgimos del maestro Mikao Usui, ¿sí? Sin embargo, las escuelas que no son Reiki, pero llevan el nombre de Reiki, surgen repentinamente de algunas escuelas creadas por sus propios autores. De hecho, llevan el nombre de quien las creó. Y otras escuelas, simple y sencillamente, no tienen, por más que se les busque, no hay un origen que los enlace a el Reiki tradicional
del maestro Mikao Usui, ¿sí? Entonces, la Usui Teramai, por ejemplo, sí tiene ese enlace, ¿sí? Pero la diferencia es que, digo, el que se hacen llamar una escuela superior de Reiki o una escuela que tiene más, muchísimo más energía que los tradicionales de, de Reiki, ¿sí? Eh, por ejemplo, la Radiance Técnica tiene un linaje dice que viene de Mikao Usui, Shuryo de Hayashi, de Hawayo Takata, de Barbara Webery, y de ahí sus diferentes maestros posteriores. De hecho, ellos manejan hasta 7 niveles, inclusive o sea, en lugar de los 3 niveles que manejamos nosotros, ellos manejan hasta 7 niveles de enseñanza para llegar a la maestría, ¿sí? O sea, no se conformaron con 3, se fueron hasta 7 niveles, donde hablan también de cuestiones cósmicas, por eso el nombre de Radiance dice, es una imitación del Reiki, pero tiene modificaciones. De hecho, es una de las escuelas que más cambia porque en general la mayoría de las escuelas de Reiki manejan 3 a 4 niveles. el, el tercer nivel, así como lo llamamos nosotros, el Reiki Choden, Okuden y Shimpiden, ¿sí? Y el Shimpiden a veces lo dividen el Shimpiden en el nivel 3 y Shimpiden Maestría, ¿sí? O, como lo hicimos nosotros, hasta el Shimpiden como nivel 3 y luego la maestría, el Goku y Kaidan. Entonces tenemos esos 4 niveles. En general, la mayoría de las escuelas manejan 3 a 4 niveles. Algunas se quedan solamente con los 3 niveles y en el tercero lo dividen en 2 partes, como 3A y 3B, y el B es la maestría, ¿sí? Y otras nos vamos a los 4 niveles. Entonces, así se maneja. Solamente les digo, en este caso, lo que es la radiancia técnica, que llega a compartir hasta 7 niveles del Reiki, de su escuela de Reiki. El, el Reiki tibetano incorpora, por ejemplo, el uso de los cuencos, ¿sí? El Reiki tradicional japonés no maneja cuencos. El Reiki tibetano incluye el sonido Om en sus mantras, en sus meditaciones, mientras que el Reiki tradicional japonés produce el sonido Ha, ¿sí? Como cuando hacemos Kenyoku, que inhalamos profundamente y en un corte energético exhalamos Ha. O cuando hacemos un baño de Reiki, cuando hacemos el sonido, inhalamos y al exhalar, exhalamos con el sonido Ha. Ha. El Reiki tibetano viene a incluir el sonido el Om. Eh, Tíbet, como bien saben, geográficamente está divide a China de India. Y entonces tiene esa influencia, fue un punto de encuentro entre los dos grandes países, estas dos grandes culturas de Oriente, como es la medicina Ayurveda, que viene de India, y la medicina propiamente de China y con ella toda la influencia hacia Japón. Porque a final de cuentas, tanto la medicina china como japonesa son sumamente parecidas, e inclusive los símbolos, sus pictogramas con los cuales se escriben, el significado es el mismo, la pronunciación es diferente. Pero así como vimos ahorita, la palabra ki en japonés es energía, es viento, es la energía de la tierra. En chino es chi y se escribe como QI. Entonces, la influencia es mucha de ambos y el Tíbet se encuentra
o quedó atrapado en medio de estas dos culturas con la influencia de ambas, presionado políticamente porque por muchos años perteneció a China y China trató de destruir su cultura. Eh, Aún así el Tíbet ha mantenido su unanimidad. De hecho, ahorita, por ejemplo, el lama, el gran lama, tiene muchos años que fue expulsado del Tíbet. No puede regresar a su país y por eso anda por el mundo. Entonces, esta influencia del Tíbet trajo una mezcla de ambas culturas, de la medicina ayurveda y de la medicina japonesa propiamente, que es la que estamos tratando en este caso con el Reiki, y de ahí influye, o haya sido parte de donde entran a mezclarse los chakras, ¿sí? Pero no necesariamente, vaya, los tibetanos no manejan los chakras tampoco. Parte de sus influencias, los sonidos, la inclusión de los cuencos, ¿sí? Los japoneses no manejan cuencos, los tibetanos es una de sus grandes aportaciones a las diferentes meditaciones o escuelas de meditación en el mundo gracias a estos cuencos que ellos incorporan, ¿sí? El Reiki angelical, ¿sí? Que trata principalmente de en el caso del Reiki angelical, eh, aquí lo que viene a crear es un método con la finalidad de ser aceptado más por la iglesia en un principio, porque, como bien sabemos, la iglesia ha atacado al Reiki de una forma bastante fuerte desde sus inicios por ser un método de sanación a través de las manos, como lo hiciera el Maestro Jesús en su momento. Entonces, pues no han permitido que, o han atacado esta técnica desde que inició por, por ser algo tan sagrado lo que hizo el Maestro Jesús, y pues como un simple mortal puede ser alguien que no tenga el nivel de iluminación del Maestro Jesús hacer esto. Sin embargo, como ya hemos visto, bueno, pues con buena concentración, con buen apego, con buena práctica, podemos empezar a lograr esto y, ¿por qué no? Como les decía, en algún momento dejar, cuando me refiero a dejar de usar los símbolos como una muletilla o como un andador para empezar a caminar o a correr, es poder hacer lo que en su momento el maestro logró hacer. Pero obviamente para eso nos requerimos de una purificación, de un proceso muy profundo, que no dudo que cualquiera de nosotros pudiera hacerlo, que pudiera lograrlo con la práctica y la dedicación que se requiere. Quienes ya lo han visto, quienes han tenido la oportunidad de enfocarse, de ver pacientes, van viendo los logros de este método, ¿sí? Entonces, no hay imposibles. Definitivamente no los hay. Cada quien se puede poner las trabas o los límites tan amplios como se permite hacer, ¿sí? Entonces, vamos ahí despacio. Y el Reiki angelical, les digo, entonces, intentó, a través del uso de ángeles, incorporarse y ser aceptado por la iglesia. Sin embargo, uno de los conflictos que tuvieron es que al parecer crearon más ángeles de los que tiene catalogados la Iglesia Católica, y bueno, pues volvieron a entrar en conflicto después de esta apertura que tuvieron hacia diferentes iglesias, porque inclusive hay iglesias católicas que tenían grupos de Reiki incorporados a ellas, pero lamentablemente en la cantidad de ángeles que sacaron de un repertorio, desconozco porque no tengo conocimiento profundo de esta técnica, llegaron a sacar esto. Ahora yo en lo personal, por ejemplo, antes de entrar en Reiki me llamaba mucho la atención que una amiga que estuvo conmigo en la Cruz Roja en los años 90 se dedica a practicar Reiki, Reiki angelical específicamente,
Entonces, le estoy hablando que hace como 10 años su cuota que manejaba ella de recuperación, decía su donación amorosa, que me llamó mucho la atención el término donación amorosa, porque era de 500 pesos su donación amorosa en el 2010, 2011, por ahí. Dije, ah, caray. Dije, ¿y eso por qué tan caro? Dice, no, es que el mensaje que recibo de Los Ángeles, todo eso, y le digo, ¿y Los Ángeles con cuánta parte de ese mensaje se queda? Digo, porque se me hace muy costoso, 500 pesos por sesión, hace más de 10 años. Entonces me dijo que no sabía, o sea, que era una tarifa que ellos se habían puesto por los costos de la preparación. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien, pero a mí en lo personal, en ese momento que no manejaba Reiki, que no entendía esto, se me hizo sumamente costoso por algo que no podía percibir, ¿sí? Pero bueno, cada quien. Está el Reiki egipcio, que es muy parecido a esta cuestión. No, no tiene un origen propiamente con el maestro Mikao Usui. Está basado, obviamente, en los dioses y en la filosofía de Egipto, que es, inclusive la cultura egipcia es una de las culturas bases de nuestro planeta, data de más de 10.000 años aproximadamente. Por ejemplo, la cultura china, que data de hace aproximadamente 5 a 6.000 años, los egipcios datan de hace 10.000 años aproximadamente. Entonces, esta es una cultura muy rica, eh, muy amplia, muy vasta, con otro sistema, y entonces acá el Reiki egipcio hace esto, ¿no? Hace una mezcla de los métodos o formas de sanación holística de los egipcios, pero para subirse al barquito de la situación que se maneja a nivel mundial, se le llama Reiki egipcio, ¿sí? Pero este sí está alejado completamente de las enseñanzas del maestro Mikao Usui, aunque incorpora algunos términos que nosotros conocemos en Reiki, pero con técnicas muy propias de ellos, ¿sí? Entonces, este es el famoso Reiki egipcio. Tenemos esto que se llama enseñanzas canalizadas, el Reiki, por ejemplo, el Reiki angelical, que ya les había dicho ahorita cuál es la situación con el Reiki angelical. El Reiki, aquí se llama Angelic Reiki, ¿sí? El Reiki angelical. Tenemos al Reiki ascensión, que es otro método de enseñanza. Es que aquí tenía una punta del Reiki ascensión, déjenme les digo. Ay, sí, permítame un tantito porque por aquí tenía ya la información de este Reiki ascensión. Ok. Eh, dice canalización de estos enseñanzas canalizadas. Todas estas no tienen nada que ver con el Reiki, ¿sí? Se llaman canalizadas porque ellos dicen que recibieron directamente la información de maestros ascendidos. Y entre maestros ascendidos puede ser Buda, Jesús, Krishna, no sé, el que se les ocurra. Entonces ellos no tienen este tipo de Reiki, aunque diga, por ejemplo, Ascensión Reiki o Blue Star Reiki. El Blue Star Reiki es un Reiki galáctico. Sí, ellos reciben directamente de los extraterrestres, por así decirlo, ¿sí? Entonces son diferentes escuelas. Y dice, por ejemplo, en el caso de la Ascensión Reiki, dice que su fundador, canalizado por el maestro Karuna Reiki, Alan Harris, con información adicional de Robert Nunt, quién sabe quién será, generan 3 niveles. Ellos manejan 9 símbolos no tradicionales, incluyen 7 símbolos para 7 chakras
y 2 símbolos para la energía masculina y femenina. ¿Sí? Ah, pero no son los 7 chakras, o sea, son 7 símbolos que van en los chakras, pero no son los chakras que nosotros vimos, sino que ellos crean sus propios símbolos, más otros 2 símbolos, que es un símbolo femenino y un símbolo masculino. No especifican quiénes son estos símbolos, porque obviamente tienes que entrar en su escuela para entender todo este proceso. Y obviamente, ¿dónde creen que se crea esto? En los Estados Unidos, ¿sí? Como decía un maestro que de lo que le aprendí algo, y fue la frase que decía: cada maestrito trae su librito, ¿sí? Por ejemplo, la escuela Blue Star Reiki, que es la otra de las escuelas, dice que también son canalizaciones de un ser al que le llaman Macuán. ¿Quién es? No sé. Que ellos, a través de la guía de Macuán, recibieron esta energía celestial de una estrella azul, por eso se llaman Blue Star Reiki, ¿sí? Y esta escuela surgió más o menos como en los 90 aproximadamente, ¿sí? Eh, el autor de ellos es un tal Gary algo. Y entonces él creó esta técnica que se llama Blue Star Reiki, que según él le llegó por canalización de un maestro ascendido que se llama Macuán. Yo la verdad nunca lo había escuchado, pero bueno, de ahí él crea su propia escuela de Reiki, ¿sí? Generando y creando esta técnica de un maestro ascendido que, bueno, él conoció, y así le llama, ¿sí? Entonces, todas estas escuelas que son escuelas de, de seres que les llegaron, que en algún sueño, que en alguna, como le llaman estos, a los que se llevan los marcianos, se los llevaron y llegaron con una técnica, le pusieron su nombre y se subieron al barquito de Reiki y dijeron: bueno, pues vamos a llamarle Reiki para que la gente lo entienda. Pero, como les digo, generalmente no tiene nada que ver con, generalmente no tiene absolutamente nada que ver con la escuela tradicional de Reiki del maestro Mikao Soi, ¿sí? Solamente subieron, como les digo, aprovecharon que ya existía esto y dijeron: bueno, pues vamos a subirnos al barquito de Reiki, y ahí están en la actualidad, nombrándose de esta forma, con el apellido Reiki, pero para que no se, que es parte de lo que quiero, que no se enganchen con estas escuelas que de repente llevan, y por eso surgen muchos símbolos. Hay muchísimos símbolos que de repente se van a encontrar. Hace poquito una de sus compañeras oh, profe, mire, acá me encontré este símbolo que dice que es un símbolo de Reiki. Son estos símbolos que, como les digo, no existen, ¿sí? Bueno, sí existen para ellos, porque les llegaron, pero no son, no porque diga, como dice, no todo el oro que brilla es oro, ¿sí? Así esto, no todo el que diga Reiki es Reiki. Estas escuelas, Angelic, la Escuela Ascensión Reiki, la Blue Star Reiki, Zambala Reiki, no tienen nada que ver. Así es, Betty. En la enciclopedia de Reiki viene inclusive más información de la que les estoy comentando ahorita, ¿sí? Así es. Hay 3 escuelas que se consideran las más poderosas de Reiki, hablando de otros temas. Déjenme ver si no me brinco una diapositiva. No, ok. Y luego tenemos 3 escuelas que se consideran a sí mismas las escuelas más poderosas en Reiki, o las que pueden generar más energía.
Y son ellas, las tres son escuelas de Reiki, estas sí son escuelas Reiki, sí son directamente del maestro Mikao Usui. Aunque, por ejemplo, el sistema de los 7 niveles no es, no dice Reiki, sin embargo, son de linaje Reiki, del linaje Usui. Y estas tres, el Usui Teramai, la escuela de los 7 niveles, y el Prema Reiki, se consideran a sí mismas las escuelas que tienen la mayor capacidad de generar Reiki, humildemente, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí ya estamos mal. El maestro nunca se sintió superior, nunca se autopronunció como el mejor maestro, como el mejor guía. Simple y sencillamente, como él dijo, yo estaba buscando la iluminación, encontré este camino y así fue. De hecho, inclusive hace poco, desde que empecé a aprender Reiki, me llamaba la atención, algo me llamó mucho la atención que les comparto ahorita, que decía yo, ¿por qué una vez que el maestro Mikao Usui logró aprender, logró la iluminación, solamente vivió durante 3 años y de repente murió? ¿Por qué se había logrado la sanación para muchísimas personas? ¿Por qué no pudo lograr su sanación? Y entonces, como muchos maestros, y hace poquito lo escuchaba en una meditación, precisamente que cuando ah, llegamos, cuando hemos logrado el objetivo al cual fuimos destinados, cuando sentimos que ya no, que ya lo que teníamos que hacer en esta vida lo hemos hecho, entonces es el momento de la misión cumplida, ¿sí? Y podemos morir en esa paz porque lo que veníamos a hacer ha quedado ya eh, marcado para siempre. Cuando hemos trascendido, ¿sí? Es precisamente el momento de que ya estamos del otro lado de esa, como el maestro Mikao Usui, que trascendió a otro plano. Entonces, es un fenómeno. Hay un libro que se llama El libro de la muerte y habla acerca de eso, y asusta por el término, pero eh, cuando lo entendemos es un mensaje muy bonito porque me acordé mucho, a lo mejor alguna vez les he comentado que mi bisabuela cuando muere, le digo que fue una muerte muy bonita, porque en el caso de ella, eh, le dice a todos sus hijos, ¿saben qué? Le dice a todos sus hijos, ¿saben qué, muchachos? Necesito que vengan a verme porque ya me voy. Mi abuelita tenía, no me acuerdo si 95 o 96 años cuando falleció, pero gozaba de perfecta salud. No estaba enferma, no usaba lentes, tenía todos sus dientes, podía leer, podía insertarle una aguja a sus 95, 96 años, comía de todo. Y de repente un día les dijo, ¿saben qué? Ya me voy. Y no le creíamos porque, pues ¿cómo te vas a imaginar si no estaba enferma? Y sí, alcanzó a despedirse del último de sus hijos, que alcanzó a llegar de los que vivían fuera de la ciudad. Y en la mañana ya no se levantó. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere. Entendí esta parte de cómo cuando tenemos un proceso, cuando hemos logrado el objetivo al que veníamos, no en esta vida, a lo mejor es un proceso que ya tenía varias vidas, pero ya lo logramos. Entonces ahora sí es el momento de trascender, de pasar a otro plano, y porque la misión ha sido cumplida, ¿sí? Entonces así, yo me le pregunté, bueno, ¿por qué el maestro Mikao Usui logró esto tan grande, tan poderoso y casi inmediatamente se fue? Pues igual que el maestro Jesús, igual que Buda, igual que muchos maestros ascendidos, lograron su misión, encontraron el objetivo, lo compartieron y entonces lograron ponerse fuera de, ¿sí?
así fue la situación con el maestro Mikao Sui, ¿sí? Entonces, estos 3 escuelas, que es en lo que estaba, pues sí, son escuelas muy interesantes, son escuelas muy poderosas, pero lamentablemente no tienen, no tienen la educación o la preparación, eh, la humildad, mejor dicho, perdón, la humildad para, eh, sienten esa cuestión de que se sienten superiores a las diferentes escuelas de Reiki, cuando considero que ninguna escuela es mejor o peor que otra, ¿sale? Entonces, esto en cuanto a las escuelas de Reiki que se sienten con esa superioridad. Las escuelas que traemos, el Reiki tradicional japonés y una mezcla de Occidente, es la Hendai Reiki Ho, que son escuelas que lograron adaptarse a los 2 procesos, por decirlo así, a occidentalizar el Reiki japonés, pero conservando la mayor parte de. Entonces, aquí en este momento es cuando les digo, yo siempre les he dicho que somos Reiki tradicional japonés, ¿sí? Pero en realidad nuestra escuela viene de Hendai Reiki Ho, ¿sí? Hendai Reiki Ho es la escuela a la que pertenecemos, pero es un Reiki tradicional japonés. Quienes ya habían tenido la oportunidad de manejar Reiki se dieron cuenta que pues sí, las técnicas que manejamos son las técnicas de Reiki tradicional, muy adaptadas al occidente, porque podemos entenderlas. Si nosotros nos aplicáramos completamente como lo es una escuela de Reiki tradicional japonés, la verdad son métodos eh, más duros, de más disciplina, donde te puedes llevar hasta un año por cada uno de los niveles de Reiki, ¿sí? Porque son en clima de disciplina. Entonces, nuestra escuela sigue los preceptos del Reiki tradicional japonés, pero no es una escuela de un fin de semana, ¿sí? Es una escuela que lleva más tiempo, como lo hemos visto, 9 meses a un año, para estar terminando con esta preparación en Reiki. Que si bien es una escuela larga en comparación con las escuelas actuales occidentales, pero es una escuela, es una tercera parte de lo que estudia un japonés en la actualidad, el Reiki en su país, porque para ellos el tiempo no es tan importante, ¿sí? El tiempo relativo. Tenemos la escuela Reido Reiki, que también es una escuela que conserva los métodos japoneses, muy similar a lo que nosotros vimos con los 4 símbolos, con el raku. O sea, los símbolos van a ser los mismos, los niveles van a ser los mismos, con algunas muy pequeñas variables. De hecho, entre nuestras 3 escuelas, Hendai, Reido y Vortex, la verdad no hay mucha diferencia. Aunque Vortex no tiene un nombre japonés, no dice Reiki, no hace alusión a Reiki en ningún momento. Si tú lo ves, dices Vortex, o sea, no sé qué sea eso, es un vértice, es una vertiente, es un, no sé. La palabra vortex significa una vertiente o un vórtice, un punto de concentración de energía. Entonces el nombre es un nombre muy occidental, por así decirlo, pero sin embargo conserva toda la tradición del Reiki tradicional japonés, y es de las escuelas que también eh, llevan su capacitación a lo largo de 6 a 9 meses aproximadamente, al igual que la Reido, también de 6 a 9 meses hasta el año, para poder concluir con la preparación en Reiki tradicional japonés, ¿sí? Entonces son estas escuelas que lograron hacer esa fusión, respetando y cuidando al máximo las enseñanzas del maestro Mikao Usui. Los símbolos, aquí hay algo muy importante, ¿sí? El, el, cuando Hayashi le enseña Reiki a Hawayo Takata, ¿sí? Takata es la persona, ¿sí?,
que a mí también en lo personal me tocó que los símbolos no se podían pasar, no se podían transmitir. Mi primer maestra de Reiki, inclusive, no nos dio manual de Reiki porque decía que no podíamos tener esa información escrita porque era un secreto, ¿sí? El manual era secreto, el manual no se podía disponer de algo escrito por cuestiones de traición. Y ella mencionaba que obviamente no la culpo porque ella es una maestra que tiene 30 años practicando Reiki, es una experta en esto. Sin embargo, viene de esta escuela con la influencia de Hawayo Takata, que ella fue la que dijo no comparto. Ella fue la que dijo los símbolos son secretos, esta información es secreta porque al ser secreto pues se convirtió en algo prohibido, en algo que generó, yo creo que fue parte del secreto de Hawayo Takata, el mantener esta información oculta, el no permitir el copiar los símbolos, ¿sí? Los trazaban al aire, que eso era lo que hacían, los símbolos no podían escribirlos, se los mostraba al maestro y entonces los símbolos eran trazados al aire por los alumnos y se practicaba de esa forma para que no quedara evidencia del símbolo de Reiki, de cualquier símbolo. Entonces, por eso cuando les digo como alumnos, oye, que el Chokurei se traza a la izquierda, se traza a la derecha, se traza como 7 o se traza como si fuera una F. Les decía yo, lo pueden trazar como ustedes gusten, porque cuando lo cuando lo trazas al aire, ¿sí? Sucede algo muy interesante, que en el momento que lo trazas al aire, el símbolo de cualquier símbolo, puede ser el fenómeno de espejo, donde la persona que lo está trazando, ¿sí? Está frente a ti y entonces tú puedes pensar, lo estás trazando a la derecha y tú estás pensando que lo trazas a la izquierda porque lo estás viendo en espejo. Entonces, eso fue algo que ha ocurrido y bueno, pues ni modo, o sea, son cuestiones que permitieron el error. Ahora, imagínense un Honsha Seishonen trazado al aire donde no lo puedes ver, o sea, lo puedes ver, mejor dicho, porque te lo muestra en una imagen el maestro, pero no puedes tú copiarlo en una libreta, no se les permitía tenerlo así y ahí estaba el problema. Entonces empezaba a generar una serie de conflictos y por eso existen tantas variables o pequeñas variables en cada uno de los 4 símbolos, porque la maestra Hawayo Takata evitó cuando llegó a América a transmitir este linaje, se apropió de los símbolos. Que algo muy interesante, por ejemplo, hay un maestro que se llama Jean Piquer. Jean Piquer es un español que él ha tenido la oportunidad de estar en Japón, que ha tenido la oportunidad de encontrarse tuvo la oportunidad en sus inicios, hace como 20 años, de encontrar todavía a uno de los maestros directos, alumnos directos del maestro Mikao Sui, y pudo aprender de él algunas cuestiones de este tipo. Pudo aprender un reiki tradicional japonés directo, donde él mismo decía que no hay fotos, es cierto, no hay fotos de muchos maestros, de muchas técnicas, no hay fotos porque uno, la tecnología en el momento no lo permitía. Y dos, la cultura japonesa no permitía que les tomaran fotos porque decían que se robaban su espíritu. Entonces, por eso no hay muchas imágenes de. Pero, contrario a lo que mencionaba Hawayo Takata, ¿sí? Que a lo mejor ahí fue el error. Ella pensó que no podían tomarse fotos los japoneses, pero ni de los símbolos. Y sin embargo, los símbolos eran practicados porque, como les digo, al ser un pictograma, ¿sí? La escritura china y japonesa se trazaban en lienzos con pincel a mano alzada. Entonces,
al contrario de lo que mencionaba ella, los alumnos en Japón, antes y ahora, trazan los símbolos de Reiki con pincel a mano alzada, ¿sí? Eso es una práctica que se sigue realizando hasta dominar la técnica de los 4 símbolos, ¿sí? Por eso fue una gran mentira que se trajeron y bueno, que le permitió hacer un buen negocio a muchos maestros de Reiki directo de la escuela de Hawaii Takata en Estados Unidos. Y de ahí, aparte, que surgieran otras técnicas que se colgaron el nombre el apellido Reiki, ¿sí? Y luego tenemos también, ¿se acuerdan que ya les compartí un símbolo cambiando de tema? Bueno, no sé si hay dudas hasta de Hawaii Takata, pero les digo, cambiando de tema, ya vimos un símbolo que se llama Antakarana, ¿sí? El Antakarana, lo aprendí, les digo, en la escuela, porque soy también Reiki Usui Teramai. Entonces, ahí aprendí este Antakarana, que por eso lo vemos ahora en la maestría, porque sí es cierto, son símbolos que nos ayudan que nos hacen trabajar en otros planos, que nos permiten potencializar la energía, pero en ningún momento considero yo que sea esto que aprendí de la Antakarana mejor que lo que aprendí del Reiki tradicional japonés, ni que el Reiki japonés sea mejor que el Teramai. O sea, simplemente son herramientas. Y ellos, en lugar del Ha, utilizan el Om, ¿sí? El Om y el Hri, que son otros símbolos que trabajan dentro tanto del Teramai como el Om es del tibetano y del Teramai. El Antakarana es totalmente un símbolo que manejan los Usui Teramai, que hacen alusión a que es un símbolo tibetano, pero en realidad es un símbolo del Teramai, ¿sí? La escuela de los 7 niveles, que también les decía es una escuela Reiki, adicional maneja el símbolo del infinito. ¿Sí? Adicional a los símbolos que ya manejamos, manejan el simbolito del infinito. Y el Seishimi, el Seishim es otra escuela que es de las escuelas estas de los que les llegaron por iluminación propia de un ser que ellos inventaron, les llegó información y bueno, ellos manejan una serie de símbolos que no tienen nada que ver con Reiki. Sí, son símbolos muy propios porque no son escuela Reiki, aunque ellos se etiquetan y digan que sus métodos son Reiki. Sin embargo, no van a trabajar con ninguno de los símbolos que nosotros usamos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Estas 2 escuelas, el 7 niveles, sí maneja el símbolo Reiki más el infinito, y el Seishim maneja muchos otros símbolos que no tienen absolutamente nada que ver con Reiki, por eso cuando de repente les aparezcan símbolos de Reiki, pueden aparecer cerca de aproximadamente 300 símbolos, pero nosotros tenemos 4, ¿vale? Bueno, 5 con el Raku, que en realidad el Raku, como ya vimos, son 2, ¿sí? Porque el Raku, tal cual, que es como un rayo, ¿sí? Es el Raku que les enseñé, que viene de Reiki tradicional japonés, mientras el Raku de la serpiente de fuego o el Raku que tiene una curvatura y luego baja por la espalda y termina en una espiral, ese Raku es de los Usui Teramai, ¿sí? Pues digo, los dos sirven, pero son las variables dentro de 2 escuelas que son de la rama Reiki, ¿sí? No me los saqué de la manga, no es de otra escuela que no sea Reiki. Y este maestro Churyu Hayashi, que fue uno de los primeros maestros que egresó de las técnicas del maestro Mikao Usui y maestro de Hawaii Takata, él fue de los precursores de estas 3 escuelas que existen. De hecho, estas primeras dos, el Usui Reiki Ryoho y el Gendai Reiki Ho, son de las escuelas más fuertes en América Latina, en parte de Estados Unidos, pero son de las escuelas más fuertes que hay en Estados Unidos, en el resto de América Latina, sobre todo en Argentina, Brasil, Colombia.
son escuelas muy fuertes, tanto los Sui Reiki Ryoho y la agenda de Reiki Ho. De hecho, aquí en Monterrey, inclusive, también son de las dos escuelas que están más fuertes en los métodos y las enseñanzas de Reiki. Pero, bueno, pues sus maestros han optado, las últimas dos generaciones de maestros, me refiero a las últimas dos generaciones de quien es un argentino, no recuerdo ahorita el nombre del maestro, que fue a Japón, aprendió de un maestro japonés, alumno o egresado directo de la rama de hecho es tercera o cuarta generación, si mal no recuerdo, el maestro argentino, aprende directamente de Japón en tercera o cuarta rama, él es cuarta o quinta rama, según el caso, ¿sí? Y empieza a transmitir el Reiki. Él trabaja la Gendai Reiki Ho, ¿sí? Y otros los maestros que también que fueron a Japón y empiezan a trabajar con el Sui Reiki Ryoho, resulta que pues se les hace más práctico copiar el método de Estados Unidos de la maestra Hao Takata y comienzan a hacer la misma práctica de viajar por toda América Latina y otras partes del mundo llevando el Reiki en un fin de semana, ¿sí? Entonces ellos están en el curso en sábado y domingo porque pues viajan desde Argentina, desde otras partes del mundo, a México, a Guatemala, a Brasil, a España, y entonces llevan esta técnica de Reiki en un fin de semana y de ahí se empezó a replicar. Recordemos, ya habíamos visto que sí se puede hacer un Reiki en una sola sesión, pero pues ya se empezaron pues obviamente es más rentable, es más negocio estar viajando desde muy lejos del continente a otra parte para transmitir estas técnicas, ¿sí? Sin embargo, yo he visto maestros que aunque tomaron el curso con ellos, por ejemplo, que tomaron directamente el curso con el maestro argentino, después ellos dan el curso como debe ser aquí en Monterrey, ¿verdad? O en la Ciudad de México, o en Guadalajara, como debe ser, o sea, no de un fin de semana, sí hacen un curso largo. Pero bueno, estas tres escuelas y la Suido son escuelas directas de las enseñanzas del maestro Mikao Sui y que respetan los símbolos. Estos sí manejan los símbolos que conocemos, el Chokurei, el Seiheki, Honsha Shonen y el Daikomi, ¿sí? De hecho, tal cual, o sea, no hay variables en estas escuelas en cuanto a los símbolos, ¿sí? En cuanto a otra información, por ejemplo, algo que no manejamos nosotros durante el curso de Reiki es la caja de Reiki, que la vamos a ver más adelante. Pero ya después de que terminen su maestría, veremos lo que es la caja de Reiki, veremos otras técnicas de meditación, otras prácticas que vienen, por ejemplo, también que vamos a aprender, pero les digo, será un proceso que llevaremos más adelante, ¿sí? No en este momento, ¿vale? Vamos a subir aquí. Ok, vamos a continuar. Déjenme ver qué pasó aquí con... Voy a poner una pausita aquí. En estas diferentes escuelas que vienen dentro de la... Ok, ya les aparece aquí, si me pueden confirmar, si les aparece ya en la pantalla, deberían estar leyendo aquí lo de Angelical Reiki o el Reiki Angelical, ¿sí? Sí, aparece. Ok. Entonces digo, aquí en esta escuela, creo que ya todos tenemos esta enciclopedia, si no, ahorita se la vuelvo a enviar por si alguien ya no la tiene o alguien se le perdió la enciclopedia. Al final de la clase se la vuelvo a enviar para que tengan esta escuela. Voy a dar una pasadita rápida a otras escuelas que no mencioné, pero que vienen aquí. Mira, aquí viene lo de la escuela de Ascensión Reiki, que son canalizaciones de maestros ascendidos, de otros maestros. Karuna Reiki, de Alan Harris, que maneja 3 niveles
de Reiki. Vienen sus direcciones por si quieren buscar más información de estas escuelas en sus páginas web. El Blue Star Reiki, que les digo que es el linaje que les llegó de un maestro ascendido que se llama Macuan, y el creador es John Williams. Es en Estados Unidos donde se crea esto. Dice que la escuela Blue Star Reiki recibió el conocimiento del sistema de la energía celestial de la estrella azul de parte de Osmo-Rorpu, proveniente de una antigua escuela del misterio egipcia. ¿Sí? Es un vehículo para traer paz, sanación planetaria. No se ocupa primordialmente de los beneficios inmediatos o de las cosas relativas a las necesidades de la vida cotidiana, sino que su propósito apunta hacia el crecimiento espiritual, protege contra la fragmentación psicológica que puede llegar a ser una amenaza para la psique durante su exposición a las experiencias multidimensionales del viaje intertemporal. Hay otra escuela, esta no la mencioné, la Brahma Satya Reiki, que es también de maestros canalizados. De fundador es el maestro Deepak Hardikar. Dice, ellos trabajan el equilibrio mediante las sanaciones y los niveles de viaje astral. Manejan mantras y símbolos, se usan símbolos no tradicionales y según se vayan necesitando. Dice que Deepak Hardy conoció a un ser, su Ami le llama, el maestro de quien no quiere develar la identidad, dado que puede llegar a ser un tema polémico. Tiempo más tarde oyó la voz que le decía, desde ahora esto deberá ser el Brahma Satya Reiki, y tuvo otra experiencia cuando sintió que el chakra de la coronilla se le abría y le vertían leche en él desde los dos grandes kalash. ¿Quién sabe qué será eso? Entonces, así diferentes maestros ascendidos, bueno, que reciben la información de maestros ascendidos. Está la Dorje Reiki, que está, ya miren, desde aquí sí hay un linaje. Mikao Sui, Chiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lay, Phyllis Morgan, Robert, etcétera, que fueron sus creadores. Y dice la característica de la rama Dorje es, el Dorje es un símbolo tibetano, es también el relámpago, el Raku, es parecido al Dorje. Y Dorje también se le llama a la campana que utilizan en el Reiki Usui Teramai. Sí, se utiliza una campana de Reiki. No sé si, no, recuérdenme si ya les mostré la campana de Reiki o no la hemos visto nosotros. No, ¿sí la vimos o no hemos visto la armonización con la campana de Reiki? No recuerdo, maestro. No, ¿verdad? Es una de las cosas que nos toca. Igual ahorita me la traigo aquí ahorita para que la vean. Pero el Dorje es Perdón, la campana sí nos la mostró, cuál era la campana, pero no hemos visto una armonización con ella. Ah, ok, sí, es que tenía las dudas. Entonces, bueno, esa habría que verla ya en la práctica, y si no, porque ya estamos próximos a terminar con el curso, entonces si no alcanzamos a ver lo que seguramente va a ser esto, situación de la contingencia, no nos va a permitir terminar el curso en persona, pero ya más adelante nos vamos a seguir viendo. Hago una pausa aquí en este tema. Más adelante, cuando terminemos el curso, porque en realidad nos queda prácticamente una clase, ¿verdad? Según tengo entendido, nos queda una clase para terminar ya con la maestría. Obviamente los diplomas no se los voy a enviar virtuales, no les voy a enviar una foto de su diploma, no, eso tienen que recibirlo, pero ya que pase la contingencia, nos reunimos para entregar los manuales, ¿les parece? Que sea la primera reunión después de, y es para recibir sus manuales, sus diplomas. Su diploma de Reiki. Okay. Sí, claro. Y voy a hacer una fusión con el grupo anterior para seguir con la maestría. No termina, la maestría continúa, ya tiene su diploma, pero vamos a continuar con temas una vez al mes, o a lo mejor 2 veces al mes, con esta ventaja de la tecnología, o desventaja para algunos que lamentablemente han batallado, pero tendríamos la oportunidad de tener más prácticas, de continuar viendo temas de Reiki. Los que siguen sin costo, va a ser una reunión nada más por reunirnos,
¿sí? Para seguir aprendiendo de Reiki, ¿sí? Los siguientes temas que se seguirán viendo después de que terminen su curso, ya es una, con otro grupo lo planteé de una reunión al mes, pero bueno, se atravesó la contingencia precisamente y ya no pudimos tener su primera reunión, pero la intención es que con ustedes sí tengamos esta reunión de grupo y logremos entonces continuar este proceso de aprendizaje. Ahí veremos la caja Reiki, veremos otras cosas y entonces ahí practicaremos con esta armonización con la campana tibetana, con la campana que, como les digo, tiene una parte en la campana que se llama Dorje, ¿sí? Que es la parte con la que sujeta la campana, así se le llama. O algunas veces se le llama al accesorio para sonar la campana, también se le llama Dorje. Bueno, entonces esto para que lo tomen en cuenta, que no porque ya terminamos, no porque nos faltaban de ver cosas, ya no lo vamos a ver, no. Vamos a tener mucho tiempo más adelante de verlos, pero ya sería terminando la contingencia y que nos veamos cara a cara para poder practicar lo que nos ha faltado, lo que se dejó a un lado. Les digo, este proceso no termina, es un documento para ponerle fin a un proceso de capacitación, pero en realidad continuaremos con este proceso todavía por un buen tiempo más, ¿vale? Ok, entonces les decía, esta técnica Dorje dice, también representa la comprensión que puede llegar a un individuo en un destello de luz. Energéticamente es una síntesis de todas las dualidades como las prácticas de Kundalini y Tumo. Kundalini es la energía universal, dice, en el sentido de la fusión de la energía espiritual con la energía física. Entonces, es una técnica más. Está, les decía, la Gendai Reiki Ho, que viene del maestro Mikao Usui, Kanichi Taketomi, Kami Kokoyama, Hiroshi Doi, etcétera, etcétera. O sea, siempre que veamos en el linaje a Mikao Usui, esta es una escuela Reiki. Como pueden ver, miren, aquí están los símbolos, los niveles que vimos, Choden, Okuden, Chimpiden, Gokui Kaiden, que es lo que nosotros vimos. Mantras y símbolos enseñan los 4 mantras y los símbolos tradicionales japoneses. La Gendai Reiki Ho se formó para respetar el sistema de Mikao Usui, pero mezclando métodos occidentales y japoneses, que es lo que les mencionaba ahorita. Sus técnicas están simplificadas y estandarizadas y se han estructurado de tal manera que pueden practicarse fácilmente en la vida cotidiana. Algunas de las técnicas occidentales que se enseñan son chakras, el Kokyu-ho y comunicación con el yo superior, técnicas de desprogramación, la caja de Reiki, que esa les digo, no la vemos, pero aquí se considera, esto es occidental. El hacer contacto con los seres superiores, la meditación Reiki, la lluvia de Reiki o baño de Reiki, que nosotros sí lo conocemos. El entrenamiento en la imagen solar, que es otra técnica también dentro de la agenda de Reiki Ho, que es como, no sé si la recuerdan, la vimos en el segundo nivel, que era cuando extendíamos nuestras manos sobre nuestra cabeza y con la palma a palma y como si en medio sintiéramos un sol y se empieza a sentir la energía que se mueve. Entonces, hay varias técnicas para trabajar con la imagen solar. Son como 3 técnicas. Y, bueno, obviamente muchas de las técnicas tradicionales japonesas, pero estas técnicas son occidentales y aparte las técnicas japonesas tradicionales. El Ichi Sekai Reiki, aquí tenemos un Reiki que no viene del Reiki tradicional japonés, ¿sí? Tiene 4 niveles, no es tradicional, tiene mantras y símbolos que no incluyen, como por ejemplo el Antakarana, el símbolo maestro masculino y femenino. Nos enseñan estos símbolos, bueno, nos enseñan los símbolos tradicionales en nuestra escuela, de hecho no es muy conocida. Y Mara Reiki, que es otra escuela también que no tiene origen Reiki. Hiden Reiki, aquí ya ven que tiene el linaje del maestro Mikao Usui, es otra escuela que sí tiene nuestra tradición con muchas similitudes con lo que ya manejamos, con lo que conocemos. Otra escuela que no tiene origen Reiki. Por eso les digo, no porque sea Reiki, aquí dicen Reiki, que también tiene esta escuela, es también origen tibetano, pero no es una escuela netamente Reiki.
Afortunadamente, la mayoría de las escuelas, mira, este sonaría muy tradicional Reiki porque dice Karuna Reiki, como es y Karuna, ¿sí? Entonces, pero no tiene nada que ver, ¿sí? Tiene 12 símbolos no tradicionales, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimas escuelas que van teniendo su formación a partir de, pues ya ven que los gringos siempre quieren tener diversidad de formas y técnicas y cada uno se siente superior al otro y pues cómo alguien va a venir a enseñarme a mí si yo puedo tener lo mío, si yo puedo enseñar mi técnica. A ellos también les llegó energía del universo y ya se sienten con la capacidad de crear otra técnica y obviamente pues es negocio, ¿sí? Hay otros maestros de Reiki independiente, dice, este es un término genérico para una rama que en verdad no existe, dado que no hay una base sustentadora y pueden responder a dos categorías. Los que enseñan a partir de una cantidad de distintos linajes y se los ofrecen a sus alumnos, muestran con claridad qué ramas practican, y están aquellos que dicen enseñar o soy Reiki o soy Reiki tradicional o algo que suena vagamente familiar o alguna de las ramas de Reiki y no se alinean con ninguna rama, pero enseñan parte de diversas ramas. Los maestros de Reiki independientes suelen enseñar algunas de las siguientes técnicas no tradicionales: el Antakarana, la respiración del dragón de fuego, la armonización de las chakras, la sanación con cristales, la sanación grupal a distancia, la sanación del pasado y futuro. Bueno, eso sí forma parte de, ¿sí? Pero lo del aura, el aumento de Reiki, la caja de Reiki, la meditación con un guía, la meditación con símbolos, el saumerio o el uso inclusive de talismanes, ¿sí? Inclusive usan en algunos casos barras energéticas como... He visto unos maestros que utilizan una pluma que así literalmente es una pluma, ¿sí? Pero no tiene eh, tinta, no tiene nada, simplemente tiene la forma de una pluma con su sujetador que va a la camisa, pero es un imán de neodimio potente, y entonces con esa vara, con ese tipo de pluma, hacen ellos armonizaciones. Y sin esa herramienta no pueden hacer ellos una armonización. Es obligatorio que tengas esa rama porque con esa pluma limpian aura, con esa pluma trazan los símbolos, o sea, tienen que utilizar esa plumita para poder hacer todo el proceso de Reiki. Entonces, si no la tienes, no puedes ser maestro Reiki y la varita cuesta como 4,000 pesitos, es que es parte del negocio de los maestros ahí. ¿Qué más? Bueno, le digo, básicamente aquí todas y cada una de las diferentes escuelas de Reiki que hemos estado viendo, tenemos las que son directamente con un linaje, que nos vamos a dar cuenta en esta enciclopedia de Reiki que viene linaje y ahí viene el nombre de Mikao Usui. Las que no, obviamente no forman parte de, y de las que no son, tenemos dos escuelas, ¿sí? Las que recibieron información de seres ascendidos que solamente tuvieron contacto con ellos y entonces ya ellos dijeron vamos a, digo, las escuelas que tienen estos maestros ascendidos y a través de estos maestros ascendidos dijeron, ¿sabes qué? Yo ya recibí el mensaje de un ser intergaláctico, de un ser de otra dimensión, y entonces me ordenó que creara esta escuela y le ponen Reiki a su método, ¿sí? Sin ser Reiki. Y también están los maestros que sin ser maestros Reiki, vaya, fusionan diferentes escuelas de Reiki y crean sus formas de escuelas, de técnica que ellos mismos comparten, crean o transmiten, inclusive creando nuevos sistemas, nuevas técnicas o usando, como decía ahorita, una pluma metálica imantada para poder, con la que puede hacer Reiki, o se basan de
símbolo o de algún amuleto de su región, de su país, que incorporan a la técnica de Reiki, y a través de esa, entonces, ellos pueden entonces habilitar o transmitir el conocimiento a una persona que está interesada en aprender Reiki. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos otra escuela que se llama Reido Reiki, que no es una escuela de origen del maestro Mikao Sui, cuenta con 7 niveles. O sea, así nos vamos, les digo, puedo continuar mencionando las diferentes escuelas. Son demasiadas escuelas de Reiki. Aquí un Reiki Plus, por si no creían, también hay un Plus. Y enseña Reiki tradicional, ¿verdad? Aquí esto está interesante porque este maestro ofrece 310 horas de capacitación formal, o sea, vale la pena. Sí, sí es una técnica interesante, viene del maestro Mikao Sui, y y en su técnica, bueno, él se implica una buena cantidad de horas de capacitación interesante para poder transmitir el conocimiento, ¿sí? Así es, pregunta Betty que si el último símbolo, el Raku. Sí, ya haremos una armonización con el símbolo Raku para entregárselos. Podemos hacer esa con el símbolo Raku, o ahí les va otra opción. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Sí? Podemos hacer con el símbolo Raku, que es el que nos falta, la armonización hasta que nos reunamos, o la otra pudiera ser que en grupos de 2 vinieran aquí a la casa, sobre todo el viernes en la mañana, que es el día que tengo libre, y podamos recibir el símbolo, el Raku. Les hago una armonización, nos organizamos y nos ponemos, vamos viendo de 2 en 2 por la cuestión de la contingencia. Las personas que, por ejemplo, Andrea, que por los niños no ha querido salir, bueno, o alguna otra que ya sabes que yo no quiero salir por niños, pues los dejamos para el último, y a lo mejor ya se levantó la contingencia para el momento que quieran que reciban el Raku. Pero lo que puedo ofrecerles es que si gustan nos podemos ver aquí, por ejemplo, pudiera ser este viernes en la mañana para estar recibiendo el símbolo Raku, pero solamente de 2 en 2 personas. ¿Cómo la ven? Opinen. ¿Qué les parece? Tenemos esta opción. O nos esperamos todos a que ya se levante la contingencia y ahora sí pudiéramos todos estar pudiéramos todos tener entonces esta cuestión, esta oportunidad de recibir el símbolo todos juntos, o lo podemos trabajar en partes. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No? Ok. Muy calladas o no pueden hablar. No le tengan miedo a la aplicación. A ver, les voy a soltar el micro. Yo me adapto a lo que decidan todos. Yo ¿Sí? estoy puesta. Laura, Andrea, ¿qué opinan? Yo igual, a lo que digan la mayoría. El viernes es cuando yo entrego, pero pues igual y voy para allá. Sí, sí, pues es un ratito el que Yo contigo, tener. Claudia. Sí. Sale, Bueno, vale. entonces ya tenemos las primeras 2 para este viernes. Claudia y Betty. ¿A las 9 o a las 10 les parece bien? ¿Cuál hora se les facilita más? A las 10, Betty, por favor. A las 10, ok. Por si las madrugadas. Es que mi chofer no se levanta temprano. Ah, bueno. Ok. Laura dice que al final, para estar todos. De todos modos, al final, Laura opina que al final, pues, al final vamos a recibir, mi intención es que la primera vez que nos veamos después de que termine esta contingencia es para entregarles sus diplomas, ¿sí?
porque nada más nos queda la siguiente clase, ¿sí? Vamos, ya terminamos. El material prácticamente, lo que nos falta de ver es bien poquito, que lo terminaremos de ver en la siguiente semana. Y